Bueno, buenas tardes o buenos días, queridos estudiantes de tercer año del colegio. Acá estoy cumpliendo con el requisito de que nos quedemos en nuestras casas. Ustedes me imagino que también, aunque han estado trabajando a través de la plataforma. Bueno, acá estoy trabajando desde el galpón de mi casa. Y me decidí a acompañarlos por este video para que de alguna manera podamos sustituir tanto trabajo escrito. Este video que estoy filmando ahora les va a venir bien para que ustedes puedan hacer las tareas que les voy a enviar a través de la plataforma. O sea que yo lo que les voy a pedir en esas tareas es que ustedes miren este video. ¿Ah? No se extrañen si en algún momento aparece el gato o el perro, porque ya les digo, estoy en el galpón de mi casa, que es donde trabajo. Bien, y donde preparo las clases y donde corrijo los trabajos de ustedes. Tengo algunas cositas de las que quiero hablarles. Primero y antes que nada, ustedes recibieron, además de la tarea, algo que se llama marco teórico conceptual. Allí está el método de análisis literario que utilizamos, los pasos que estamos dando. Y ustedes habrán visto que ya dimos dos pasos, ¿no? Ustedes hicieron la lectura atenta del texto, lo leyeron y sacaron las palabras que no entendían, las buscaron, buscaron la forma de conocer a fondo el texto. Es un texto breve, el de Quiroga, ¿sí? También hicimos el segundo paso, que es la contextualización, porque ustedes hablaron de la generación del 900. Al hablar de la generación del 900, ese es el contexto en el que Horacio Quiroga escribió su obra, y es importante conocerlo para también investigar la obra del autor. Lo siguiente que van a ver en el marco teórico conceptual, en esas fotocopias o en ese archivo de texto que ustedes tienen, en el método de análisis, es que tenemos que determinar el tema, es decir, de qué se trata el cuento a la deriva de Horacio Quiroga, de qué nos habla, ¿no? Bueno, ahí voy a escuchar las opiniones de ustedes, pero les prevengo de un error que suele ocurrir casi siempre cuando uno quiere determinar un tema, y es que cuando va a redactar de qué trata el cuento, termina contando cosas de la historia, ¿no? Entonces fíjense que determinar el tema de un cuento no es contar lo que pasa en el cuento con otras palabras, sino que es tratar de abstraer de qué nos está hablando, ¿sí? Por ejemplo, yo qué sé, temas de la literatura o del arte en general, o de las películas o de los libros, el amor, la muerte, la enfermedad, el padecimiento, la riqueza, yo qué sé, tantas cosas positivas como negativas que le ocurren al ser humano, ¿no? Les adelanto que tiene que ver el tema de este relato con la forma en la que vivía Quiroga y su contacto con la naturaleza, pero ustedes pueden armarlo como mejor les parezca. También quería hablar, siguiendo con el punteo de la línea de trabajo del marco teórico conceptual y en particular del modelo de análisis, el siguiente punto después de determinar el tema es determinar la estructura. Y acá es donde les voy a pedir que presten mucha atención a lo que les quiero plantear y que se apoyen justo también en el marco teórico conceptual. Para determinar la estructura textual justamente de algo que tenemos que analizar, primero necesitamos tener claro qué es eso de la estructura, ¿no? Es decir, cómo está compuesto el texto. En literatura nosotros reconocemos lo que se llaman géneros literarios. Los géneros literarios son una forma de categorización o de clasificación de los textos literarios, y en realidad los seres humanos lo que hacemos es organizar el conocimiento a través de categorizaciones o clasificaciones en géneros. Si yo les dijera, por ejemplo, que piensen en que agrupen deportes, por ejemplo, y bueno, les pidiera que pensaran en un género de deportes con pelota, ¿sí? Ustedes ya están pensando en un tipo de deporte y meten en esa bolsa, digamos, o en ese diagrama o en ese conjunto un montón de deportes que se juegan con pelota. Después les puedo pedir que piensen en deportes que se juegan en equipo y ahí meten otros tantos deportes. Algunos de los que metieron en los que se juegan en equipo también se juegan con pelota, o sea que vieron que las clasificaciones y las categorizaciones muchas veces se cruzan, ¿no? En literatura nosotros reconocemos, por lo menos para tercer año, que es el año en el que ustedes están, tres géneros literarios básicos que son los que vamos a trabajar: el narrativo, el lírico y el dramático.
Ustedes ya saben que este texto pertenece al género narrativo y en el mismo marco teórico conceptual ustedes tienen allí la estructura del género narrativo, es decir, qué cosas tiene que tener un texto para pertenecer a ese género. En particular, ustedes van a encontrar en el marco teórico conceptual las definiciones de los elementos estructurantes del género narrativo: el narrador, los personajes y la historia. Y se le puede agregar también otra categoría que se llama narratario, sobre la que iremos hablando a medida que transcurra el año, ¿sí? Pero ustedes, teniendo en claro que cualquier texto de género narrativo tiene un narrador, tiene también personajes y tiene una historia, ya saben el género al que pertenece ese texto. Ojo, por ejemplo, el género dramático tiene muchas cosas parecidas al género narrativo. Si, por ejemplo, también tiene personajes y también tiene una historia. Y ustedes me dirán, bueno, pero hay poesías o canciones que todo haría suponer que pertenecen al género lírico, que cuentan una historia y que tienen personajes, narrador, historias. Por supuesto, porque era lo que les decía hoy, los géneros se entrecruzan, ¿sí? Como el ejemplo que les puse del deporte. Hay deportes que se juegan en equipo y que además se juegan con pelota. Es decir, que ahí los géneros están cruzados, ¿sí? Se realizan este tipo de cruzamientos que también iremos viendo en el año. Pero este cuento de Quiroga claramente pertenece al género narrativo. Y ustedes además tienen allí la definición de cuento. ¿Por qué? O sea, ¿qué diferencia un cuento de una estructura más extensa, como una novela, por ejemplo? Bueno, ahí ustedes en el material lo van a encontrar. Espero que esta breve clase les haya por lo menos guiado a través del material que ustedes tienen que estudiar y que les sirva para las preguntas que les voy a mandar a través de la plataforma. Les dejo un saludo grande y bueno, esperemos reencontrarnos todos con salud cuando todo este asunto termine. Abrazo grande.